Definición de filosofía. La filosofía es un término derivado del griego que significa amor por la sabiduría. Se trata de un saber racional totalizante, crítico de segundo grado. Es un conocimiento eminentemente interdisciplinar, ya que emplea aportaciones de diferentes disciplinas científicas y de distintos tipos de saber. También se le puede definir como un conocimiento que ha desarrollado un conjunto de conceptos y métodos que le brindan un carácter técnico y el cual se divide en varias áreas de investigación: ontología y metafísica, teoría del conocimiento, lógica, ética, estética e historia de la filosofía. Descripción de filosofía. Filosofía es un saber racional totalizante, crítico de segundo grado. Es una forma de conocimiento que pretende ofrecer explicaciones de los temas que analiza empleando razón y argumentos racionales, a diferencia de la fe o la autoridad. Es un saber de tipo general y totalizante, ya que pretende dar respuesta a cuestiones de tipo general y mantiene siempre una perspectiva totalizante sobre las mismas. Se trata de un saber crítico porque analiza fundamentos de todo lo que considera y no se limita a aceptarlos de forma ingenua. Se trata de un saber de segundo grado, ya que emplea los datos de las ciencias, que son conocimiento de primer grado sobre la realidad. Los epistemes jurídicos, los conocimientos racionales jurídicos. Filosofía. El tratadista Carlos José Gutiérrez, en el libro Filosofía del Derecho, indica que la filosofía es un saber general teórico, hipotético, crítico del sistema de valores utilizado y es sintética. Busca conocer todo el universo. El intelecto pretende tener una comprensión universal, integral del universo, generando un sistema absoluto de conocimiento del universo. Obligación de la filosofía. Por ello, es obligación de la filosofía tomar una posición teorética, de búsqueda de la teoría o conjunto de reglas. Debe enfrentarse con todo el problema, lo cual no quiere decir que deba resolverlo, pero sí demostrar positivamente su insolubilidad. La filosofía busca obtener una verdad autónoma, es decir, una verdad que se funde en sí misma, y encontrar una verdad pantónoma, o sea, que no esté fundada en otras verdades, pero que sea a su vez fundamento de todas ellas. La filosofía, por lo tanto, busca una verdad autónoma y pantónoma. La búsqueda del filósofo es una explicación hipotética del universo. Cada filósofo lo que hace es construir su explicación hipotética de cómo considera organizado el universo, el cual es la manera por la cual podría ser explicado. La hipótesis suya puede ser contrastada con otras y es posible que sea objeto de modificaciones y refinamientos por sus seguidores y finalmente sustituida o desechada por la obra de sus críticos. Ciencia. Características de la ciencia. Se caracteriza como aquel conocimiento particular cuantificado que utiliza un método predominantemente empírico, objetivo, dentro de un sistema de valores analítico y sistemático. Por particular, como característica de la ciencia, debe entenderse como el resultado del proceso de abstracción por el cual la ciencia, de un cúmulo multiforme, incoherente y diverso que forma el universo, toma para sí un grupo específico de fenómenos y los constituye en su principal objeto de investigación. La ciencia es cuantificada. Al señalar que es cuantificada, significa que pretende llevar a cabo operaciones precisas de medición hasta donde esas tareas sean posibles. La ciencia es empírica. Que la ciencia tenga un carácter empírico quiere decir que confronta sus conclusiones con la experiencia, esto es, que ofrece resultados que cualquiera puede comprobar a través de los sentidos. La ciencia es objetiva. La ciencia pretende ser objetiva,
es decir, lograr que la observación y la generalización que se lleva a cabo desde los fenómenos no sea influida por la subjetividad propia y particular del científico. La ciencia es un saber analítico. Es un saber analítico, es decir, que pretende descomponer los fenómenos en todas sus partes para poder examinarlo en su detalle y conocer cada una de sus particularidades. La ciencia es sistemática. Es sistemática por cuanto el conocimiento que busca, además de los detalles que conoce por medio del análisis, pretende descubrir las conexiones de los contenidos. La ciencia utiliza el método científico, que es un conjunto de procedimientos sistemáticos que orientan y ordenan la razón para, por deducción o inducción, obtener conclusiones que validen o descarten una hipótesis o un enunciado. Los puntos de vista científicos. Los enfoques exteriores. La sociología jurídica. Sociología es el estudio científico de los hechos sociales, es decir, de la convivencia humana, de las relaciones interhumanas en cuanto a su realidad o ser efectivo. La sociología jurídica. El derecho es un producto social. Cabe en consecuencia que los sociólogos se ocupen del derecho. En los tratados de sociología encontramos referencias al derecho, a la forma en que se produce, a las causas sociales que pueden determinar su creación, a los factores que intervienen para hacer efectivos sus mandatos, a los efectos que en esta o aquella sociedad produce el sistema jurídico bajo el cual se vive y a los nocivos resultados que la ausencia de un orden pueda tener en la vida de los pueblos. El nacimiento de la sociología jurídica. Los estudios de la relación entre la sociedad y el derecho han llegado a tener tanta importancia en el siglo XX que ha visto nacer la sociología jurídica como disciplina autónoma. La publicación del libro Principios Fundamentales de la Sociología del Derecho de Eugene Ehrlich en 1912 se considera como el inicio de la nueva disciplina. La historia jurídica. El punto de vista de la historia. La historia es el estudio de los seres humanos en el tiempo a través de un método empírico valorativo que se constituye sobre la base de la comprensión. En una forma más precisa se dice que el sujeto de la historia son las acciones humanas. El historiador debe reconstruir mediante la interpretación de las fuentes la acción exterior que estudia y el pensamiento que dirigió esa acción, dada la necesidad que existe de comprender los sucesos como consecuencia de acciones humanas y como ejecución de un pensamiento. Las instituciones jurídicas como fuente de la historia. Como una de las fuentes que el historiador encuentra para conocer e interpretar el ambiente cultural de una época, es indudable que las instituciones jurídicas ocupen un papel relevante. En las normas y en su funcionamiento es posible detectar los propósitos fundamentales que animaron a cada una de las civilizaciones. Las persecuciones de los cristianos en la época romana, el Tribunal del Santo Oficio en el Medioevo y en la Edad Moderna, y los juicios contra los desviacionistas en los países comunistas de nuestro tiempo son claros indicadores del papel que la persecución del pensamiento ha jugado a través de la historia. Todas las instituciones jurídicas son creadas en una época como parte importante del esfuerzo de unificar y ordenar la cultura. Por ello, su conocimiento no será nunca completo mientras no se estudien colocados en el trasfondo donde nacieron y no las interpretemos a partir del momento histórico en que poseyeron verdadera realidad. Nacimiento de la historia del derecho. Esa importancia mutua e interrelación entre derecho e historia dio nacimiento a principios del siglo XX a la historia del derecho como una de las disciplinas que se ocupan del hacer jurídico. Sin embargo, el nacimiento de la historia del derecho como disciplina científica tuvo como antecedente
principalmente a los movimientos codificadores y nacionalistas surgidos a lo largo del siglo XIX. No es imaginable el cultivo de la historia del derecho sin una previa sensibilidad histórica, sin la convicción de que el derecho es cambiante a través del tiempo y sin el dominio de ciertas técnicas instrumentales necesarias para la interpretación de los documentos que nos transmiten el pasado. Estas circunstancias confluirán en la etapa decimonónica, donde la Ilustración reconocerá el carácter histórico del derecho, es decir, se tomó conciencia de que el derecho depende de las circunstancias de lugar y tiempos propias de cada pueblo y época. Asimismo, será en estas fechas cuando se obtengan importantes adelantos en las ciencias auxiliares y en los instrumentos básicos para la investigación de la historia, entre otros la paleografía o la numismática. No obstante, esto no significa que antes de la etapa decimonónica del siglo XIX no hubieran trabajos y estudiosos que pudiéramos encuadrar dentro de la historia del derecho. Hay que tener en cuenta que el humanismo renacentista de los siglos XV y XVI despertará el interés por la historia, la denominada sensibilidad histórica, esto es, el interés por conocer cómo fueron sociedades ya desaparecidas. Definición y partes de la historia del derecho. Hoy se define a la historia del derecho diciendo que es el estudio de la naturaleza, elementos, características y variaciones sufridas por un sistema jurídico del pasado, y que sus partes son: 1. La historia de las fuentes o manifestaciones jurídicas externas, la morfología jurídica. 2. La historia de las instituciones jurídicas públicas y privadas dentro de las distintas ramas del derecho. 3. La historia de la ciencia jurídica, o sea, de toda la actividad vocacional relacionada con el derecho. Y 4. La historia de los sistemas jurídicos con carácter comparado. Antropología jurídica. El interés de la disciplina de la antropología jurídica. El interés de esta disciplina se centra en el conocimiento de las sociedades primitivas y el papel que en ellas juega el derecho. La antropología jurídica es una disciplina de la antropología cultural o social, afianzada durante el siglo XIX y XX gracias a las investigaciones de importantes juristas y antropólogos como Henry Sommer o John McLennan, que aplicaron los conceptos de la antropología cultural al estudio del derecho. A pesar de que los conceptos de antropología y derecho pertenecen a dos disciplinas totalmente diferentes, con métodos de investigación y terminologías muy diferenciadas, tienen un fuerte vínculo de interrelación porque son campos de estudio que investigan la convivencia humana y sus correspondientes problemas, debido a que es fundamental el correcto estudio de la aplicabilidad humana y su comportamiento como miembros de una sociedad. Según Fernando Silva, en su obra Introducción a la Antropología Jurídica, los orígenes de esta disciplina se encuentran en la etnografía y el derecho comparado. A medida que estas investigaciones fueron haciéndose más complejas y a raíz de la necesidad de determinar la naturaleza de las leyes, las normas y los sistemas, las descripciones etnográficas y el resultado de la comparación de los sistemas jurídicos, tuvieron que cumplir con determinadas exigencias para ajustarse a las condiciones de universalidad que exigen las explicaciones antropológicas. Es a mediados del siglo XIX cuando las investigaciones antropológicas ya gozan de una gran madurez y permiten contar con información fiable sistematizada sobre diversas sociedades aisladas y técnicamente subdesarrolladas que podemos hablar ya de antropología jurídica. El interés y la definición de la disciplina de la antropología jurídica. La primera vez que se escribió sobre este tema fue en la década de los 20 por parte de Robert Lowy en el capítulo Antropología y Derecho en el libro The Social Sciences, las ciencias sociales, de Ogburn y Goldenweiser. Ambos señalaron la importancia de ocuparse del derecho de las sociedades primitivas
para acabar fundando la antropología jurídica. Definición de antropología jurídica. Antropología jurídica se define como la disciplina que se preocupa por entender y analizar los sistemas legales en sus particulares contextos culturales y societales, y que pone especial énfasis en conocer empíricamente cuáles son los sistemas de solución de conflictos de los pueblos primitivos. La psicología y el derecho. Relaciones entre derecho y psicología. Las relaciones entre la psicología y el derecho apenas si se han comenzado a estudiar. Los estudios psicológicos han sido una de las últimas actividades científicas en separarse del tronco madre de la filosofía. La propia definición etimológica de psicología como ciencia del alma indica claramente su ubicación inicial dentro del campo de la metafísica. Desde ahí se ha analizado hasta llegar a considerar que el objeto de la psicología es el estudio de los hechos, procesos y fenómenos psíquicos en sus formas y en sus mutuas relaciones, considerando dentro de ellos a las sensaciones, imágenes, emociones, pensamientos, sentimientos, impulsos e instintos. Relaciones entre derecho y psicología. La importancia de la psicología para la consideración de los fenómenos jurídicos apenas se ha puesto en evidencia, especialmente en los campos del derecho de familia, derecho laboral y sobre todo derecho penal. La explotación de factores psicológicos en las decisiones judiciales constituyó uno de los primeros aportes del realismo norteamericano, especialmente en la obra de Jerome Frank. La política como ciencia. Ciencia política se define como la ciencia del poder social. Relación entre ciencia política y el derecho. Gran parte de la actividad del poder se realiza a través del derecho. Las constituciones, los códigos, las leyes, los reglamentos, las decisiones administrativas, las sentencias de los tribunales son procedimientos de acción fundamentales del poder. En ellos se fundan dos elementos. 1. El elemento de coacción y 2. El elemento legitimidad. Tareas del derecho con respecto al poder. Son 4 las tareas básicas que el derecho cumple con respecto al poder. 1. Organiza el poder. 2. Determina la estructura del poder. 3. Legitima el poder ante los ojos de los ciudadanos. Y 4. Otorga a los ciudadanos una garantía en contra de los excesos que puedan cometer los gobernantes. La relación entre el derecho y la política. En primera instancia, ambos rigen conductas. Tanto en las normas jurídicas como en la política se trata de lo mismo: regular o dirigir la conducta social hacia determinados fines. Tan estrecha es esta relación que Guillermo Cabanelas, en su diccionario jurídico, define significativamente la política fundiéndola con el derecho. Indica: política es el arte de gobernar, dictando leyes y haciéndolas cumplir, promoviendo el bien público y remediando las necesidades de los ciudadanos y habitantes de un país. A partir de esta definición, se puede comprender que se dice que política es derecho in statu nascendi, en estado de nacimiento. En segunda instancia, hay un carácter político del derecho. Si pensamos en la definición de Cabanelas, podemos notar que la relación entre derecho y política es más estrecha aún. Según ella, la política implica esencialmente el acto de gobernar, y gobernar no solo es dictar leyes, sino también hacerlas cumplir. Por eso se define el gobierno como el centro del poder último en la respectiva sociedad, es decir, que puede obligar a todos los demás grupos a acatar sus decisiones, mientras que estos a su vez no pueden coaccionarlo. En este punto, la política se fusiona con el derecho
en la común posibilidad de hacer cumplir sus disposiciones por la fuerza. En tercera instancia, el derecho y la política son una lógica de valores y se sustentan en la razón. El derecho y los actos del poder deben reposar en el argumento, en la discusión, en el debate, en la objetivación de criterios, en el convencimiento previo y todo ello en juicios de valor, es decir, en un acto de razón, de lógica. Lógica que implica la no contradicción de inferencia, es decir, coherencia. Por eso se sostiene, en razón, que el derecho es una lógica de valores y también la política, pues ambos buscan el interés de la polis, la construcción social, la salud de la comunidad, esencial punto de fusión entre política y derecho. El derecho no puede apoyarse o asentarse solo en el poder de la fuerza, porque la fuerza por sí sola no ofrece ningún apoyo, ningún asiento seguro. Alguien lo dijo claramente: con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa, menos sentarse en ella. Un análisis histológico, según la visión de Carlos José Gutiérrez en el texto Filosofía del Derecho. El punto de vista de las ciencias jurídicas, las particularidades de lo jurídico, es materia de estudio de las ciencias jurídicas. Cada una de las especialidades jurídicas pretende darnos el conocimiento del tipo de derecho al cual se refiere. Al profundizar en su estudio se clarifican para nosotros una serie de conceptos abstrusos, ocultos, al no iniciado, como la repetición de lo pagado, tipicidad y el recurso contencioso administrativo, por ejemplo. Características de las ciencias jurídicas. En primer término, la pluralidad de ciencias jurídicas. Existen múltiples especializaciones del derecho. En segundo término, la variedad de conceptos para un mismo término jurídico. La pluralidad de ciencias jurídicas. Existen múltiples especializaciones del derecho. Existe un alto número de especializaciones en el derecho. Hoy en día es imposible encontrar un jurista capaz de dominar con amplitud y profundidad todo el saber de la ciencia jurídica. Por ejemplo, se tiene el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho comercial, el tributario, las distintas clases de derecho procesal, por ejemplo. La variedad de conceptos para un mismo término jurídico. En vista de la gran variedad de especializaciones del derecho, se producen distintos conceptos de un mismo término jurídico. Veamos el significado del término contrato. Su concepto difiere dependiendo de la ciencia jurídica desde la cual se enfoque. En el derecho civil francés, el término contrato sirvió un día para explicar la relación laboral, la organización del Estado, la acción procesal, la obligación tributaria, el negocio comercial y la concesión administrativa. Hoy, en cambio, cada una de esas instituciones tiene una doctrina independiente, elaborada por los especialistas en la materia y que difiere radicalmente del contrato civil en sus postulados básicos y en las consecuencias que de ello se derivan. ¿Es posible una actividad científica del derecho? Tesis de Kirchmann. Julius Hermann von Kirchmann nace el 5 de noviembre de 1802 y fallece el 20 de octubre de 1884. Fue un jurista y político alemán, cuya doctrina, sumamente crítica respecto del saber sobre el derecho, lo ha consagrado como uno de los más grandes críticos de la ciencia del derecho de todos los tiempos. Julius Hermann von Kirchmann pronunció en Berlín, capital alemana, en una academia jurídica, una conferencia que llevaba por título La falta de valor de la jurisprudencia como ciencia, en la que negó de un modo rotundo que la labor desempeñada por los juristas pueda recibir el nombre de ciencia. Por lo tanto, se consagró, tal y como lo indicáramos, como uno de los más fuertes críticos de la ciencia del derecho de toda la historia. La tesis de Kirchmann.
Es conveniente señalar que la posibilidad de llevar a cabo una actividad científica sobre lo jurídico ha sido cuestionada en repetidas ocasiones, y entre ellas, tal y como indicamos, Julius H. von Kirchmann, jurista prusiano, nace en Prusia, antiguo estado del norte de Alemania, quien en una conferencia pronunciada en Berlín en 1847 y publicada luego en forma de opúsculo, tratado científico o literario de corta extensión, bajo el título de La jurisprudencia no es ciencia, resumió brillantemente su ataque a la labor de conocimiento sobre el derecho bajo los siguientes argumentos. La crítica a la labor del derecho se circunscribe a tres aspectos específicos: A. Inestabilidad de su objeto, B. Efecto de los errores y C. Imperfecciones. La inestabilidad de su objeto. Las ciencias que estudian la naturaleza han podido progresar gracias a que su objeto se mantiene inmutable. El sol, la luna y las estrellas brillan hoy como brillaban hace miles de años. La rosa sigue floreciendo como en el paraíso terrenal. En cambio, el derecho es huidizo, cambiante, progresivo. Cuando llegamos al final de un estudio sobre una de sus ramas, ella puede haber sufrido modificaciones sustanciales que hacen totalmente inútil nuestra labor. Por eso la ciencia del derecho se encuentra muy retrasada en relación a las otras ciencias, retraso que reside en fuerzas ocultas inhibitorias inherentes a su objeto y que dificultan los esfuerzos del espíritu en ese ámbito. Los efectos de los errores. Un científico puede cometer un error en el estudio de su objeto, pero este se mantiene inalterable. La diferencia entre la concepción del universo que enunciara Ptolomeo y la que acepta a partir del Galileo y Copérnico no significó ninguna modificación en la realidad del mundo astral. El Sol siguió siendo el centro del sistema planetario en que habitamos, sin que le afectara en lo más mínimo la errónea opinión sostenida por los seres humanos. El objeto de las ciencias naturales está libre de los errores que pueda cometer un estudio y de los sentimientos que prevalezcan en su corazón. En cambio, los errores en la jurisprudencia transforman y adulteran el derecho. La interpretación equivocada de una norma puede dar lugar a una injusticia, y esos errores se ven aumentados aún más por el apasionamiento con que se discuten las tesis jurídicas con implicaciones políticas y que en nada ayudan al esclarecimiento de la verdad. Imperfecciones. La ciencia del derecho se nutre de sus propios errores. En la mayoría de los tratados jurídicos, las partes correctas de los códigos, aquellas en que el derecho se encuentra expresado de una forma clara y definida, no merecen mayor atención. Las 9/10 partes y más de los tratados se ocupan de las lagunas, de los equívocos, las contradicciones de las leyes positivas, de lo que en ellas hay de falso, de anticuado, de arbitrario. En cuanto la ciencia hace de lo contingente su objeto, ella misma se hace contingencia. 3 palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas enteras en basura. Las ideas de Kirchmann, en su crítica a la labor del derecho, provocaron una violenta discusión en su tiempo. Los juristas salieron a defenderlo o a atacarlo. Posición contemporánea acerca de la posibilidad de una actividad científica sobre el derecho. Las ciencias jurídicas como técnicas sobre el problema. La naturaleza propia de las ciencias jurídicas ha quedado iluminada en las últimas décadas gracias a un pequeño libro de Theodor Bijweg, Tópica y Jurisprudencia. En unas pocas páginas el autor examina los distintos criterios que se han sostenido sobre el papel de la jurisprudencia. Señala las vinculaciones que existieron entre ella y la retórica, tanto en Grecia como en Roma, donde la actividad de los juristas tuvo como base las obras que Aristóteles y Cicerón dedicaron a la tópica, es decir, al estudio de las conclusiones que derivan de proposiciones que parecen verdaderas, con arreglo a una opinión acreditada o a la práctica de la argumentación, con fundamentos para su solución, apuntando que en ello, según Savigny, residía el encanto peculiar de la jurisprudencia romana. Es, dice, como si un caso cualquiera
fuera el punto de arranque de toda la ciencia. Las ciencias jurídicas como técnicas sobre el problema. Igual fundamento que el ius civile romano tiene el mos italicus, actividad de los glosadores y posglosadores, que constituyó la actividad científica sobre el derecho desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Continuando con la argumentación de las ciencias jurídicas como técnicas sobre el problema, hemos de indicar que lo mismo sucede en la ciencia jurídica actual, derecho consuetudinario basado en la jurisprudencia, que para Wigweg debe ser fundada en los tres siguientes presupuestos. 1. La estructura total de la jurisprudencia solamente se puede determinar desde el problema. 2. Las partes integrantes de la jurisprudencia, sus conceptos y proposiciones, tienen que quedar ligadas de un modo específico con el problema y solo pueden ser comprendidas desde él. Número 3. Los conceptos y las proposiciones de la jurisprudencia solo pueden ser utilizados en una implicación que conserve su vinculación con el problema. Cualquiera otra es preciso evitarla. ¿Qué es el problema jurídico? Para efectos de su tesis, Wigweg entiende por problema toda cuestión que aparentemente permita más de una respuesta y que requiere necesariamente un entendimiento preliminar, conforme al cual toma el cariz de la cuestión que hay que tomar en serio y a la que hay que buscar una única respuesta como solución. Procedimiento para resolver el problema jurídico. La solución del problema se puede describir abreviadamente del siguiente modo. Al problema, a través de una formulación adecuada, se le introduce en una serie de deducciones más o menos explícitas o más o menos extensas, a través de los cuales se obtiene una contestación. Si a esta serie de deducciones la llamamos sistema, entonces podemos decir, con una fórmula más breve, que para encontrar una solución, el problema se juzga dentro de un sistema. Pero no hay un único sistema posible, sino una multiplicidad de sistemas, dentro de los cuales tanto el legislador como el jurista lo que hacen es escoger en cada caso aquel que a su juicio representa la mejor aproximación para la realización de la justicia. ¿Es posible entonces una ciencia jurídica exacta? Desde la posición contemporánea acerca de esta posibilidad, se dice que una ciencia jurídica de absoluta exactitud solo podría darse mediante la escogencia de un único sistema dentro del cual pudiera convertirse todo el derecho en un conjunto de axiomas unida a una rigurosa prohibición de llevar a cabo una tarea interpretativa y manteniendo una continuada intervención del legislador que trabajara con una exactitud sistemática para hacer solubles los nuevos casos que se presenten, sin perturbar la perfección lógica del sistema. Pero, en realidad, dicha última posibilidad no puede darse en la realidad concreta del derecho. La labor del jurista. El jurista, entonces, lo que hace es ordenar, comparar y concebir la masa de conocimientos de su disciplina particular como una serie de respuestas históricas a determinadas preguntas permanentes sobre un determinado conjunto de problemas y juzgar dentro de este marco su estricta legalidad o exactitud. La escogencia de los problemas y de las soluciones dadas a estos se efectúa siempre en conexión con la realidad. Es una tarea histórica cumplida en cada una de las generaciones que interpretan a su manera las preguntas fundamentales. Siguiendo esta línea de pensamiento con respecto a la labor de jurista, vamos a indicar que es a partir del problema, teniendo al problema como punto de partida, centro de atención y objeto de estudio, que podemos comprender las distintas tareas que con respecto al derecho cumple el jurista. Esas tareas podemos explicarlas con palabras del insigne maestro mexicano Luis Recasens Siches así. Veamos, ¿cuál es la función que desempeña el jurista?
Lo mismo el jurista práctico, verbigracia, el abogado o el juez, quienes tienen que enfocar y resolver problemas concretos de convivencia y de colaboración que plantea la vida real en las relaciones sociales, como también el jurista teórico, por ejemplo, el tratadista o profesor de una rama del derecho positivo, quien trabaja con situaciones imaginadas, típicas, que supone que puedan presentarse en algún momento. ¿Qué es lo que lleva a cabo el jurista en tanto que tal? La labor del jurista frente a un pedazo de vida social tiene que indagar la norma aplicable a una situación, es decir, tiene que hallar cuál es la regla del derecho vigente relativa al caso planteado, encontrar el precepto en vigor que se refiere a la materia en cuestión. Una vez hallada la norma aplicable, debe el jurista entenderla cabalmente, interpretar lo que dice y las consecuencias implícitas que ella contiene. Posición contemporánea acerca de la posibilidad de una actividad científica sobre el derecho, la dogmática jurídica. Las ciencias jurídicas como técnicas sobre dogmática. A la concepción que de la tarea que llevan a cabo las ciencias jurídicas ha predominado en el pensamiento europeo de los siglos XIX y XX y a imitación suya en América Latina, se le ha llamado con el nombre genérico de dogmática jurídica. La dogmática jurídica es una disciplina perteneciente al derecho cuyo método se basa en la de complejos sistemas de carácter formal, compuestos por dogmas jurídicos o tipos. Tales dogmas han de extraerse del contenido de las normas jurídicas positivas utilizando la abstracción y siguiendo una serie de operaciones lógicas que otorgan a la dogmática jurídica un carácter eminentemente sistemático. Se estima que tuvo su inicio la dogmática jurídica con Federico Carlos de Savigny y su formulación en la llamada jurisprudencia de conceptos. Es innegable que para las ciencias del derecho así concebidas, la ley, la norma o la proposición jurídica en general vienen a constituir un dogma básico. No cabe para el jurista, se nos dice, hacerse cuestión de esa norma, el preguntarse si ella realiza o no un postulado de justicia, si responde a los anhelos y necesidades de la colectividad a la cual rige, o si cabe reformarla o sustituirla por otra. No tiene sentido, desde el punto de vista de la dogmática jurídica, para el juez de familia que conoce de un juicio de divorcio, el preguntarse en su fallo si está bien que nuestro derecho positivo haya consagrado esa fórmula, el divorcio, como medio de solución de los graves problemas que puedan presentarse en algunos matrimonios, o si debiera mantenerse la indisolubilidad del vínculo. El juez puede conceder la razón al actor o al demandado, determinar si se dan en el asunto sometido a su conocimiento algunas de las causales consagradas en el artículo 48 del Código de Familia y, si cabe, de acuerdo con ese razonamiento, el declarar con o sin lugar la demanda, pero está imposibilitado desde el punto de vista de la dogmática jurídica para enjuiciar o criticar las disposiciones consagradas en el derecho positivo a las cuales debe acatamiento y sujeción, por lo menos en tanto o en cuanto no sea posible ampliar o modificar su sentido por la vía de la interpretación. Igual carácter dogmático tienen para el jurista dentro de esta posición una serie de conceptos básicos de la ciencia del derecho, como el de derecho subjetivo, el de persona jurídica, el de Estado. Cualquier tratadista encargado de explicar una rama del derecho positivo no se molesta en explicar esos conceptos al uso frecuente que de ellos se hace. Los da por conocidos y aceptados, construyendo su labor científica sin decirnos nada sobre la forma en que debamos entenderlos. Esta actitud no implica ningún descuido de su parte, lo cual es científicamente correcto. De no actuarse de esa manera, bien podríamos volver a lo sucedido durante el apogeo de la corriente positivista en la segunda mitad del siglo XIX, cuando era tradicional que todas las obras sobre derecho contuvieran una parte general en la cual los autores definían esos conceptos fundamentales, enfocándolos desde el punto de vista de su especialidad.
Las ciencias jurídicas como ciencias empíricas. El investigador no doctrinario se preocupa por lo que los seres humanos hacen realmente en vez de por aquello que los seres humanos, a través de sus leyes o sentencias judiciales, dicen que hacen. Para poder encontrar lo que los hombres y mujeres hacen, es necesario reunir hechos sociales, económicos, psicológicos. Estos hechos pueden ser utilizados para señalar la brecha entre el derecho como es y el derecho como la realidad objetiva indica que deberá ser. Las ciencias jurídicas, desde el enfoque empírico, se clasifican como ciencias sociales. También han sido llamadas como parte de las ciencias culturales. Las ciencias sociales o culturales se ocupan de, número 1, los problemas que surgen en la vida social de los seres humanos. 2, de las normas de derecho que establecen los mecanismos para dar solución a esos problemas, a las que enfocan en sus aplicaciones prácticas y sus relaciones sistemáticas e institucionales, integrándolas en sus lagunas. Y 3, de los hechos que tienen dichas normas sobre la realidad social a la que rigen y en la cual se dan. Programa actual de las ciencias jurídicas. La posición de la teoría fundamental del derecho. Tradicionalmente han existido dos perspectivas para entender el derecho. Número 1. El derecho se divide en dos ramas, el derecho público y el derecho privado. Número 2. Existe una teoría fundamental del derecho. La primera perspectiva del derecho. Se entiende un derecho dividido en dos ramas, el derecho público y el derecho privado. Ello en atención a que si las normas jurídicas vienen impuestas por el Estado y son de acatamiento en contra de todos los seres humanos, o si se trata de normas creadas por las personas en relaciones convencionales con plena autonomía de la voluntad y total libertad, entendiéndose que se pueden generar normas de derecho privado en todo lo que no esté prohibido. La segunda perspectiva del derecho concibe una teoría fundamental del derecho, en el sentido de que existen elementos generales a nivel conceptual que forman las bases del derecho como una ciencia única, capaz de ser dividida posteriormente en subramas del derecho. Con respecto a ambas perspectivas señaladas anteriormente, si bien existe una diferencia de enfoque entre las ramas sustanciales del derecho público y privado, ello no excluye que tengan elementos comunes y que la colocación de las disciplinas jurídicas en uno u otro campo sea cada día más difícil, debido a que la ampliación de funciones del Estado hace que el interés público y el privado se combinen en la mayoría de las regulaciones jurídicas. Ahora bien, si superada esta imprecisión en un aumento en el nivel de generalidad, se pasa a la teoría del derecho privado y a la teoría del derecho público, a la teoría fundamental del derecho, se abandona con ello el nivel científico positivo y se entra al correspondiente punto de vista trascendental o filosófico. Ello por cuanto, como queda dicho, la diferencia esencial entre ciencia y filosofía es el punto de vista particular de la ciencia, de la primera, y el punto de vista general de la filosofía, de la segunda. Buena prueba la encontramos en el hecho de que todos los autores que han proclamado la necesidad de hacer una teoría general del derecho han derivado necesaria e indefectiblemente hacia una elaboración más amplia de su pensamiento que obliga a considerarlos dentro del plano de la filosofía del derecho. Es indudable que en el siglo XX Hans Kelsen es el mejor ejemplo de esta afirmación. Por todo ello, la proclamación de la teoría general del derecho como una disciplina autónoma no es más que la expresión del prejuicio positivista contra los estudios metafísicos que llevó a muchos autores a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a proclamar la muerte de la filosofía y a realizarla bajo otras denominaciones. El punto de vista de la filosofía del derecho. Las tareas de la filosofía del derecho. La tarea de la filosofía del derecho será asumir un enfoque plenario sobre los fenómenos jurídicos. La afirmación anterior obliga a preguntarse qué es lo que se debe incluir dentro de ese punto de vista. Pregunta que puede ser contestada de dos maneras, con un criterio histórico o con un enfoque sistemático.
Una combinación de ambos nos permitirá establecer el problema. Históricamente, la primera forma de reflexión filosófica sobre lo jurídico que apareció fue la preocupación por la justicia y el derecho natural. Dentro de la cultura griega, a partir del siglo VIII a.C., una serie de autores emprende una doble tarea: teorizar sobre la justicia y desarrollar la idea del derecho natural. La idea del derecho natural se basa en la apreciación de que existen normas jurídicas comunes a todas las épocas y a todos los pueblos. Alrededor de esa idea se elaboraron conceptos que llegaron a constituir una disciplina con el nombre de ciencia del derecho natural, que hasta principios del siglo XIX agrupó todos los conocimientos que hoy se denominan filosofía del derecho. A la par de la teorización sobre el derecho natural, los estudios realizados por los juristas romanos primero y por los glosadores después pusieron las bases para la ciencia jurídica que, al fundarse en la consideración del derecho romano común a todos los pueblos de Europa, contribuyó a fortalecer la creencia en el derecho natural. El uso de la expresión filosofía del derecho no aparece sino en 1798, siendo Gustavo Hugo el primero en utilizarla. En 1821, Jorge Federico Engels es el primero en publicar una obra que utiliza esa expresión en su título Rasgos fundamentales de la filosofía del derecho. Posteriormente, los autores que promulgaron las ideas de una filosofía del derecho se encuentran vinculados a un proceso que se inicia a principios del siglo XIX y que tiende a cambiar el enfoque filosófico de una preocupación por la justicia a una pretensión de definir el derecho y tratar de obtener una serie de conceptos universales sobre él. Dicha corriente representa una negativa cada vez más rotunda a la pretendida existencia del derecho natural y busca eliminar toda referencia a los problemas de tipo estimativo. Como resultado de ese criterio básico, se produce una expansión en el número y el contenido de las ciencias jurídicas. Su desarrollo y avance hace cada vez más sentida la necesidad de formular una teoría general que agrupe y defina en forma aceptable para todas las disciplinas jurídicas los conceptos comunes. El estudio del ser del derecho. ¿Qué denominación debería tener el ser del derecho? Para el autor Carlos José Gutiérrez, al ser del derecho, en sentido general, se le debería concebir o denominar como una teoría fundamental del derecho. Al estudio del ser del derecho, sin embargo, se le ha denominado de varias formas, como gnoseología jurídica, por ejemplo del Vecchio, como ontonociología jurídica por parte de Miguel Reale, como una jurisprudencia analítica, según Julius Stone, o como una teoría fundamental del derecho, una parte de la filosofía del derecho que abarca la ontología jurídica y la lógica jurídica. Recasens Siches, García Maynés o Hans Kelsen. Estudio del derecho. ¿Qué denominación debería tener? Aceptando que en el campo jurídico el ser del derecho es el derecho positivo, su manifestación real en la vida de los seres humanos, cuyo estudio corresponde a las ciencias jurídicas, estas, como ya queda dicho, no nos dan una idea concreta y general de lo que es el derecho, sino que nos presentan la diversidad de sistemas jurídicos que existen, poseedor cada uno de ellos de sus características propias. Si se hace abstracción de esa diversidad de instituciones jurídicas que existen en la realidad humana y se pregunta por los elementos básicos, aquellos que permiten considerar como igualmente jurídicas las ritualidades romanas para el traspaso de las cosas mancipii que se poseen y las leyes que regulan la sociedad anónima contemporánea, se está preguntando por el concepto universal de lo jurídico, por lo cual las investigaciones ontológica y lógica aparecen como una sola. Por ello, y por estimar que no prejuzga sobre las posiciones que pueden adoptarse dentro de esa disciplina, parece que el nombre kelseniano de teoría fundamental del derecho es mucho más preciso que los otros utilizados.
Es indudable que dentro de esa línea de pensamiento de la teoría fundamental del derecho, la teoría más acabada que se encuentra en la época actual es la que Hans Kelsen denominó teoría pura del derecho. Objeto de las ciencias jurídicas. El objeto de las ciencias jurídicas es el derecho positivo, su manifestación real en la vida de los seres humanos. El derecho positivo es el conjunto de normas, derecho objetivo, creadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por una autoridad soberana competente que rigen derecho vigente en un momento y lugar histórico determinados y de las cuales derivan facultades o prerrogativas, derecho subjetivo. La teoría de los valores jurídicos, el problema central de la meta a la que aspira el derecho. El problema principal continúa siendo la justicia como meta primordial que aspira a realizar el derecho, pero en un sentido más amplio podría decirse que la temática del problema central del derecho se compone de los fines generales del derecho, aquellos comunes a todos los ordenamientos jurídicos que obligan al ser humano de todos los tiempos y latitudes a hacer derecho, por muy diferentes que sean sus necesidades y su grado de civilización. Dicha disciplina ha encontrado siempre su fundamento filosófico en la ética, entendida esta no en su sentido restricto de sinónimo de moral, sino en una forma amplia como teoría general sobre la conducta humana, los fines que la inspiran y los criterios que con base en ellos pueden utilizarse para enjuiciar las formas de comportamiento. En el desarrollo de esa parte de la filosofía del derecho destacan las corrientes iusnaturalistas y neo-iusnaturalistas que experimentaron un resurgimiento de especial importancia en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. La relación entre sociedad y derecho. Reale denomina al estudio de la relación entre sociedad y derecho como culturología jurídica. Julio Moore la llamó sociología jurídica general. Julius Stone la denomina jurisprudencia sociológica, términos que tiene su antecedente en la fenomenología jurídica. Existe una antigua y venerable tradición doctrinal sobre la cual para que haya derecho tiene que haber sociedad. Esta doctrina se recoge formulada como tesis en un aforismo latino que dice ubi ius ibi societas, donde hay derecho hay sociedad. Radicalmente entendida, esta tesis alude tanto a la innata predisposición social del ser humano que hace que el vivir en sociedad sea una condición existencial peculiarmente suya, como a una de las dos notas esencialmente constitutivas del derecho, cual es la bilateralidad o alteridad en el sentido más genuino del término de alter otro. En contrapunto con esta existe otra tesis que también se enuncia con la fórmula precisa en otro aforismo latino, este mucho más divulgado que el anterior y que dice ubi societas ibi ius, donde hay sociedad hay derecho. Estrictamente entendida esta segunda tesis, nos viene a decir que donde existe sociedad necesariamente habrá derecho.